Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo y agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da. Esto es un privilegio poder estar nuevamente frente a la palabra de Dios entre los vivos y poder servir en algo todavía. Es importante que podamos llegar nosotros a los últimos momentos de nuestra vida y sirviendo en lo que más podamos, que podamos llegar y que no hayamos quedado debiendo nada. Dice, mientras yo tuve la salud, la vida y todo, hice todo lo que fue posible para el Señor, ya que Él lo hizo todo por mí. Entonces es cuestión de gratitud y todo lo demás. Agradecido estoy por los hermanos que apoyan la obra misionera en Ejército de Cristo, la Iglesia, porque nos ayudan a mantener a los misioneros que no les falte nada. Esa es nuestra prioridad, como les he dicho. Así que muchas gracias. Me han dicho que hacen transferencias. Yo no sé quién será ni nada de eso. Yo no en cuestión económica de dinero, yo no sé, ni toco, ni averiguo, ni nada. A veces que tenemos alguna necesidad, algún gasto que hacer y pregunto, ¿tenemos o no tenemos? Pero eso es lo mío nada más. Hay una tesorera que administra muy bien los recursos y todo va muy bien y en orden, pero lo mío no es lo del dinero, sino eso. Pero sí me informan que hay personas que están sosteniendo la obra misionera con nosotros también. Y me doy cuenta los domingos cuando se recibe la ofrenda en el templo que agradecen a esas personas sin saber que hacen las transferencias. Muchas gracias y que Dios bendiga sus trabajos, sus vidas, sus familias, su economía en el nombre de Cristo el Señor. Bueno, llegamos nuevamente a otro domingo con la oportunidad de poder seguir hablando la palabra de Dios. Y vamos a ver si comenzamos a hablar de Jesucristo, que nos dejó ejemplo, el ejemplo que Él nos dejó para que sigamos sus pisadas. Y quiero que oremos y empecemos en Primera de Pedro, capítulo 2. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos en este momento y en este tiempo, en el mejor, en el que nos ha tocado vivir a nosotros, Señor, los que hemos alcanzado el fin de los tiempos, el que quizás estemos llevando el mensaje final ya de esta... Padre, porque todo lo vemos que la venida de Cristo se acerca, Señor. Está a las puertas y todo esto, y de esto vamos a venir hablando también, Señor, de las señales y de lo que dijo Cristo acerca de su venida. Así que gracias, Señor, que somos los que estemos llevando el mensaje final, tal vez, y ayúdenos a llevarlo tal como usted lo deja en la palabra, Señor, que no estemos mezclando ni metiéndole mano a la palabra, sino que corra y sea glorificada. Y al empezar estos mensajes también, y cualquiera, Señor, siempre yo le pido, si usted no está conmigo, no pasa nada, y veo los videos y usted los arregla, Señor. ¿Cómo me ayuda? Si no está aquí, no pasa nada, Señor, y lo necesitamos, y también los que están al otro lado. Mire las aflicciones, las necesidades que tienen, Señor, el sufrimiento que hay, porque yo sé de personas, Señor. Le pido por mi hermano Carlos, que esperemos que él esté. Mire qué es lo que va a hacer, Señor. Yo le digo, usted sabe lo que tiene que hacer con él y no tengo que decirle nada. Pero dándole gracias y pidiendo por su familia, Señor. Carmita, Irene, Luis Eduardo, Fran, bendiciéndole, Señor. Así que le damos las gracias, Señor, por todos. Y cuántos más habrán necesitado, Señor, porque es un mundo donde hay mucha lágrima, mucho dolor, mucha angustia, muchas cosas, Señor, pero ya esto será cuestión del pasado. Gracias por Jesucristo que dejó organizado y arreglado esto de la muerte, el dolor, el clamor, el sufrimiento, ya será cuestión del pasado, eso ya no se verá más. Pero tenemos que pasar por el valle de sombra de muerte todavía, Señor, pagando las consecuencias del pecado. Y dando gracias y pidiendo, Padre, que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros, sea el Maestro que nos enseñe,
nos recuerde y nos guía a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, y después vamos a ir al Evangelio de San Juan, al capítulo 13. El ejemplo que nos dejó Cristo, y es que dijo, les dejo ejemplo para que sigan mis pisadas, para que sigan el ejemplo mío, para que hagan las cosas como yo las hago. Y Él no es cualquiera. Él es Dios y no escatimó el ser igual a Dios, como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Él lavó los pies y dice, yo soy el Señor y Maestro. Él no escatimó nada y dio un ejemplo tremendo, dejándonos ejemplo. Y es importante que nosotros sigamos. El ejemplo de Él yo le quiero seguir. Y yo vengo siguiéndole la huella, pero ahora, si Dios me ha dado esto, que sigamos el ejemplo que Él nos ha dejado, pues vamos a ver las cosas que Él dijo e hizo también. Pero dice acá en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, es lo que dice en 3:18. Un ejemplo tremendo. Padeció por nosotros, por el inocente, por los culpables y todo. Extraordinario. Versículo 22. El cual no hizo pecado. La Biblia habla en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En el capítulo 8 de Juan, versículo 40 y algo por ahí, Él le dice, tal vez por el 46, le dice a los judíos que habían creído, pero querían matarlo y todo lo demás, dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién me acusa de pecado? Y si he hablado es lo bueno, ¿por qué procuran matarme? Pero nadie lo pudo acusar de pecado. Es limpio, una vida pura y toda, y nos dejó ejemplo. Y Él, en la condición de hombre, pudo pasar así. ¿Y por qué nosotros tenemos tantos problemas? El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y con todo, en el capítulo 53 de Isaías, aunque no hizo mal ni nunca mintió ni nada de esto, con todo quiso someterlo a tremenda tortura como lo sometió Dios, sin haber hecho nada, ni su boca habló engaño, ni nada. Pero todo por nosotros y por culpa nuestra también. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, como lo hacemos nosotros, siempre pagando, o en la mayoría de los casos, pagando mal por mal. Pero él, ¿qué hacía? Dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Ejemplo tremendo que nos ha dejado. Cuando padecía, no amenazaba, como lo hacemos nosotros, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, al que juzga justamente. Porque en Santiago capítulo 1, versículo 20 dice la palabra que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Es terrible cuando el hombre toma y hace justicia por sus propias manos. Hemos visto, y aquí en el Ecuador, que no hace mucho que 2 tipos mataron a un taxista y el pueblo se unió y los cogieron, les dieron tremenda paliza y después los ahorcaron. Y eso hacemos nosotros.
hay autoridades, están las leyes según Romanos capítulo 13, que nos sometamos a las autoridades porque han sido puestas por Dios para que nos ayuden y recibamos alabanza los que hacemos bien y castigo el que hace lo malo también. Pero encomendaba a Cristo siendo el justo al que juzga justamente, le encomendaba a Dios. Dios, mire lo que hace y usted hará justicia, le diría él. Pero son las cosas que nosotros podemos aprender, porque la justicia nuestra no obra la justicia de Dios. Dios obra muy diferente a nosotros. Yo vi hace mucho tiempo un accidente aquí en Quito, por la Occidental, cerca donde estoy. Una señora, no sé qué pasó, pero se llevó una señora y un niño, murieron, y pasando casi por debajo de un puente peatonal, que en lugar de pasar por allá, se pasan por debajo. Ella se los lleva. Un carro nuevo, hasta con los forros todavía con plástico y todo. Y se fue y se estrelló. Y después vino el populacho, le quemó el carro, la cogieron. Pero alguien que necesita ayuda tremenda. ¿Quién sabe si ella fue la responsable de esto? Los cogió en la calle, no en el andén ni nada. Y debajo de un puente peatonal. La imprudencia y todo, pero no, horrible, digo yo. Nunca la justicia del hombre obrará la justicia de Dios. Por eso, dice Cristo, encomendaba a aquel que juzga justamente. Así que dándole un repaso nuevamente a esto, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, y nosotros debemos estar dispuestos a sufrir también por la causa de Cristo. Lo que nos toque, el cual no hizo pecado, sin embargo, sabemos cómo terminó, un justo, un inocente, para que cuando a nosotros nos suceda alguna cosa no estemos lamentándonos tanto, porque nosotros sí somos pecadores y culpables de muchas cosas. Si hablan mal de nosotros, respondamos con el bien. Eso es lo que nos dice Cristo en el Sermón del Monte. Amad a vuestros enemigos, aquellos que hablan mal de nosotros. Cuando los maldigan, ustedes bendigan. No respondan maldición por maldición, paguen bien por mal, porque esto tiene aprobación delante del Señor. Entonces, cosas tremendas, y encomienden a cualquier causa a aquel que juzga justamente, aquel que da verdaderamente lo que merece o lo que necesita. Entonces, clave que nosotros vayamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo, y vamos a ver muchos ejemplos. Aquí en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, vamos a leer desde el 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese es el amor de Dios eterno, sin principio ni final, siempre nos ha amado. Y Él es amor y no se puede negar. 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El diablo había puesto en el corazón de Judas, que lo entregase. Ya sabemos la historia. Aquí le puso en el corazón de Judas, y en el versículo 27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Primero pone en el corazón de Judas el engañarlo, el entregarlo y todo lo demás, y después entra y comienza a gobernar desde allí. Esas son las artimañas del diablo. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó.
Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Y los discípulos, pues, yo no sé cuál sería la reacción. El único que salta aquí es el apóstol Pedro, porque según entiendo, este era el trabajo de un esclavo, de un siervo que se tenía en la casa para que hiciera ese trabajo, de cualquier visita que llegara, lavarle los pies. Pero aquí lo está haciendo Cristo. Y es que dice por allá en Filipenses capítulo 2, que estando desde el 5 dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y es de lo que estamos hablando, este sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y aquí está, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Y seguimos hasta el 11, extraordinario. Y aquí lo vemos, se hizo hombre, siervo, y se humilló, y Dios le exaltó hasta lo sumo también, dándole un nombre que es sobre todo nombre, extraordinario, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tremendo. Y nos dejó tremendo ejemplo, porque a veces yo puedo decir, no, yo soy el predicador y eso tiene que hacerlo este o alguna cosa. Afortunadamente Dios me ha dado a mí más el don de servicio por ahí. Servir y todo, no tengo ningún problema. Pero uno puede decir eso, no, yo soy el pastor, yo soy esto. Pero Cristo, siendo Dios, no estimó nada de eso. Se despojó de todo eso y vamos a servir, y se identifica completamente y nos da un ejemplo tremendo, porque aquí no es cualquiera el que está haciendo esto, es Cristo el Señor, el Salvador del mundo, el Creador del universo. Como dice mismo allá en Juan capítulo 1, al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero aquí está lavando los pies, extraordinario. Así que entonces vino, en el versículo 6 dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Se sorprendió el apóstol Pedro, quizás él pudo decir, yo necesito lavarte los pies a ti y tú vienes a lavármelos a mí. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Dice acá enseguida, aquí en el capítulo 15, versículo 3, dice que ellos están limpios, han sido lavados por la palabra que les habló. Están limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Entienden cuál es el mensaje o la enseñanza que yo les he dado? Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir, y les está mostrando que es servicio.
Esto no es que le vamos a lavar los pies a los que son mis amigos, a los conocidos y todo esto. A cualquiera se le lava los pies. Y habla de humildad y de mansedumbre. Todo lo que está haciendo. ¿Entienden lo que he hecho?, les pregunta. Pero yo sí lo entiendo. Y él dice: aprendan de mí, que soy humilde y manso de corazón. Y lo demuestra. No es alguien que solamente está hablando, sino mostrando que verdaderamente él es lo que dijo ser. Vine a servir, no a ser servidos. Yo no vine aquí a que me laven los pies, yo vengo a lavarle los pies a ellos. Fue un ejemplo extraordinario que si uno, por eso digo, iglesias bíblicas, pastores buenos y todo esto, eso no existe. Que se hicieran estas cosas, el ejemplo de Cristo, el buen pastor, aquel que su vida dio por las ovejas. Y dijo: yo soy el buen pastor, no hay más. Los demás somos los asalariados que estamos aquí. Que si viene el lobo y se lleva una oveja, nosotros salimos corriendo porque no son nuestras. Pero él sí dio la vida por las ovejas y nos dejó ejemplos tremendos. ¿Cómo no vamos a seguir sus pisadas? Pero vamos a seguirle las huellas por acá. Entonces, vosotros, vuelvo a leer el 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo sois. Porque lo sois, maestro y señor. Ustedes me dicen así: maestro, señor. Y a veces yo escucho personas que dicen: este no es creyente ni nada en la Biblia porque le dijeron maestro o profeta o señor, y no le dijeron señor, que tienen que decirle señor si es el Salvador y todo esto. No. Él dice acá: si me dicen maestro, bien están diciendo, porque soy. Si me dicen Señor, bien están hablando, porque yo soy el Señor, Cristo el Señor. Si me dicen que es un profeta, bien están hablando, porque este es el profeta que Dios levantó. Y estas cosas se ven en un solo versículo en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Sacerdote, profeta, rey y salvador. Tremendo. Pero no tomó en cuenta nada de eso. Así que dice: cuando ustedes me llaman maestro y señor, dicen bien, porque yo lo soy. 14. Pues si yo, el Señor, el maestro, he lavado los pies, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y el ejemplo es de servicio, humildad, mansedumbre y todo esto. Porque los discípulos, yo no los encuentro en ninguna parte lavándose los pies unos a otros. Cada uno se bañaba solo. Pero entendieron que esto no es que vamos a seguir lavándonos los pies. A mí una vez me lavaron los pies. Un pastor dijo: venga, yo le lavo los pies a usted, y lavó los pies un poco. Y yo no tendría ningún problema en lavarle los pies a todos los hermanos de la congregación. No. Pero el ejemplo es otro. Es servicio, es mansedumbre, es humildad, ser así. Y ellos nunca hicieron esto. Cuando le pidieron cómo oraremos, dijo: oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, y todo lo demás. Y ellos nunca repitieron esa oración. Les dio el ejemplo cómo deben orar. Entonces dice: si yo, siendo el Señor y Maestro, como ustedes me llaman a mí, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Pero les está hablando alguien que les dio el ejemplo. No es que llegó a la reunión, a la cena y todo, y dice: oiga, ustedes tienen que lávense los pies los unos a los otros, y dándoles instrucciones y órdenes. No. Él dio el ejemplo.
Y esto es lo extraordinario. Y me gusta mucho seguirle las huellas es a Cristo. Porque Él es todo para mí y debe ser el todo para todos. El versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces todo esto viene para nosotros. No es solamente estar dando instrucciones y enseñando y que ustedes tienen que dejar de pecar y que tienen que leer la Biblia cuando yo soy un pecador que ni leo la Biblia, tienen que orar y yo no oro, y solamente mandando a la gente y poniendo cargas a los demás en las cuales muchas veces no movemos un dedo, como Él le dijo a los fariseos, escribas y fariseos en el capítulo 23 de Mateo, que les dedicó un capítulo a la hipocresía de ellos. Él pudo decirles, y con autoridad, hagan lo que ellos les dicen, pero no lo que ellos hacen. Y aquí Cristo, hagan lo que yo hago. Y les digo también, porque no se contradice. Esto tiene autoridad. Por algo, cuando lo escuchaban decía, nunca hemos oído hablar a alguien así. Este sí habla con autoridad, no como los escribas o los fariseos o Miguel o cualquiera. Tremendo. A Él sí le sigo y digo, yo le sigo las huellas, yo quiero seguirle porque todo se lo debo a Él y quiero aprender. Dice en el versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envía. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Yo soy más grande que ustedes y estoy haciendo estas cosas. Yo soy el Señor y Maestro y estoy haciendo esto. Un día seremos iguales, el siervo y el Señor, cuando Él aparezca y todo será cambiado y lo veremos cara a cara y seremos semejantes a Él y seremos iguales a Él. Ya seremos iguales. Hay un versículo que se me fue, pero habla esto. Y es así, ya seremos iguales y todo. Pero ahorita no tenemos nada que ver entre el siervo y el maestro. Nosotros nos llamamos siervos y todo esto. Pero el siervo es Cristo. Se hizo siervo en la posición de hombre y se hizo un siervo, un esclavo, alguien que va a servir, que va a ayudar. Entonces, esto nos va a ser muy provechoso. Esperemos que Dios nos dé el tiempo y todo y me ayude a mí para buscar los ejemplos de Jesucristo. Me toca proponerme leerme los 4 evangelios seguiditos para ir buscando y todo esto, porque esto está lleno de enseñanza. Es Cristo el Señor. Ese fue el nombre que le dio el ángel cuando nació allá en Belén. Les doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y por aquí en Mateo capítulo 23 dice, pero vosotros no queréis que los llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Así que no quieran que los llamen rabí o señor o padre, dice acá también, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque un padre tenemos. Así que el único maestro y señor se llama Cristo. Importante, y vamos a tratar de sacarle el máximo provecho y que esto nos ayude a servir, nos sirva a nosotros para crecer en el conocimiento del Señor y llevar una vida práctica verdadera, de verdaderos creyentes. Nos despedimos. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por Jerusalén, Sión. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso, Colombia, y bendecimos al Ecuador, donde Dios nos tiene, el mejor, y a nuestro presidente, Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: amén. Día a día